Una realidad absurda. Y ahí va, jueves 3 de octubre, el día después de una enorme marcha federal universitaria y en el día del veto al aumento presupuestario de las universidades. Mucho para contar, ahí estuvimos y tenemos ahí para compartir con ustedes imágenes y testimonios de distintas partes del país, lo que se dijo en la calle, lo que dijeron los dirigentes opositores que participaron y qué dice el gobierno sobre todo esto. Yo sé que ya han visto mucho seguramente y muchos de ustedes participaron, pero vamos a tratar de resumir, ordenar, jerarquizar qué ha pasado en las últimas horas en la Argentina, pero además de lo que tiene que ver con la marcha universitaria, la desigualdad aumentó en el segundo trimestre del año, ya el ingreso promedio no llega a cubrir la canasta básica. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires ya hay 1 millón de pobres. Directamente el adiós a la clase media porteña, se va configurando ahí ese escenario, acá en el territorio porteño. El ajuste de Milei en el Garrahan y también un acampe de ATE a Petovelo en el Ministerio de Capital Humano y el gran apagón por estas horas en el área metropolitana de Buenos Aires que está poniendo nerviosos a muchos. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir la marcha y el veto. Más de 1 millón de personas en la segunda marcha federal universitaria, enorme movilización, fue bien federal, con convocatorias masivas en todas las provincias. En algunos casos enorme, realmente como en Córdoba. Lo de Córdoba fue impactante también. Provincia además que mayoritariamente votó a Milei. Sin embargo, y como se esperaba, el gobierno profundiza el conflicto. Este jueves ya publicó el veto a la ley de financiamiento universitario bajo el argumento de que la oposición quiere dañar al gobierno políticamente, dañar el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben. Bueno, más temprano, encima también, realmente un comunicado delirante de la oficina del presidente, en la que acusa a la oposición, a los distintos referentes políticos que participaron, de conformar un nuevo frente de izquierda populista, imagínense. Bueno, veremos de todas formas cuál es la estrategia ahí, ¿no? Es como organizar, agrupar del otro lado todo lo que no sea Milei, ¿no? Mileísmo y antimileísmo es lo que está configurando ese escenario. Ahora la pelota vuelve al Congreso. La oposición necesita 2/3 de las dos cámaras, 2/3 en diputados y 2/3 en el Senado, para insistir con el presupuesto universitario que acaba de vetar entonces el presidente Milei. Bueno, la marcha fue bien federal realmente. Esto quiero destacarlo de entrada, porque si bien nosotros estuvimos, ¿no?, en la del Congreso, creo que todos vimos que fue similar a la de abril. Veía ahí algunas comparaciones, mostraban tomas aéreas, incluso una infografía de La Nación comparando la de abril con la de este miércoles. Y la infografía en las dos marchas mostraba movilizaciones al Congreso de la Nación. Lo que hay que recordar es que la primera, la de abril, fue a Casa Rosada. O sea, por lo menos googleé, chicos. Yo veía ayer libertarios mostrando fotos aéreas del Congreso en abril. Vos decís, che, pero esa fue a la Rosada. Claro. ¿Viste? Es como, ok. Bueno, en fin. Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Posadas, de Ushuaia a La Quiaca, realmente, en ciudades a lo largo y ancho de la Argentina. Decía de la ciudad de Córdoba especialmente, conocida por su histórica tradición de lucha estudiantil, que tuvo una jornada de protesta igual de impactante a la que tuvo lugar acá en el centro porteño. En Rosario también la concentración fue masiva. En Plaza Montenegro encabezaron la marcha las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario. En La Plata, la ciudad universitaria también por excelencia, ahí los participantes se reunieron en la calle 7 y marcharon desde Plaza San Martín hasta el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. En Mendoza tampoco se quedó al margen, miles de personas en las calles se movilizaron desde la Universidad Nacional de Cuyo. Otra ciudad en la que se vio la magnitud de la manifestación en favor de la educación universitaria fue Posadas. Hay una columna encabezada por docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Misiones. En Comodoro Rivadavia, también al sur del país, una marcha enorme, 4 kilómetros, para desembocar en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad, en la provincia de Santa Fe, en San Juan, Tucumán, Salta. Mar del Plata, enorme. Mar del Plata también, espectacular la movilización de Mar del Plata. Tremenda. La de Bariloche también fue muy impactante. Bueno, muchas ciudades, por supuesto, me quedo corto, no puedo mencionar absolutamente todas las ciudades donde hubo movilizaciones, pero sí destacar que efectivamente fue bien federal, bien transversal, política y socialmente. Por lo tanto, el argumento del gobierno de son todos cucas, zurdos, un frente de izquierda popular, etcétera, etcétera, es a las luces de cualquiera que más o menos tenga la intención de entender un poquito qué pasó por estas horas, de mínima un análisis incorrecto, ¿no? El que ha hecho el gobierno en su, también una especie de, bueno,
un personaje que ya, por supuesto, ya advertimos, ¿no? Tiene esas características de una necedad, una ceguera, ¿no? Una sordera, ¿no? Solo le entra en su manera de entender el mundo lo que él y su inteligencia artificial se van creyendo, ¿no? Esta cosa de instalar en Twitter una conversación que ellos mismos creen, retroalimentan y consumen, y esta batalla cultural intensa en modo permanente, que después cuando vos ves lo que pasó en las últimas horas en todas las provincias del país decís, y te queda chica esa batalla cultural si vas a creer realmente que todos los que se movilizaron para defender la educación universitaria pública son cucas, zurdos o gente que quiere reventar el déficit fiscal o golpistas. Definitivamente y a simple vista, incluso ni siquiera hay que hacer un gran esfuerzo, el análisis del gobierno de mínima es incorrecto. Veremos si con el tiempo además eso le termina generando algún costo. Bueno, la universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia. Ese fue el título del documento, en definitiva de 3 páginas que se leyó en el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria acá en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que estuvo esta semana acá con nosotros, quien ya había ocupado además ese lugar en la movilización del 23 de abril. Un documento firmado por 3 organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario: la FUBA, por los estudiantes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, por los docentes y no docentes, y el Consejo Interuniversitario Nacional, que son los rectores. Si les parece, destaco 5 puntos de un extenso documento para, en definitiva, arrancar por acá, lo importante. ¿Qué pasó en las calles? ¿Cuál fue el reclamo? Después nos metemos ya en qué dijo el gobierno, la rosca, el veto y demás. En primer lugar, la crisis del financiamiento universitario. Dice el documento que la reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas, y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar con sus estudios. Así arranca el texto. Sigue por el rechazo a la campaña gubernamental de desprestigio, todo lo que hemos visto en los últimos días. Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar su desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido ni siquiera vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos. Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas. Es lo que plantean en referencia a las múltiples acusaciones de estos días, ¿no? Los estudiantes fantasmas, las auditorías. Han aprendido los libertarios la palabra auditoría y es, te cruzás con un libertario y dice, auditoría. Buen día, ¿cómo estás? Auditorías. Sí. Podemos ¿querés un mate? Quiero una auditoría, te estoy ofreciendo un mate, no quiero una auditoría. Están así los libertarios, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay cierta confusión, ¿no? Porque ves una demolición de un edificio con esas bochas así y dices, ¿qué estás haciendo? Una auditoría, claro. Digamos, porque no es exactamente eso, una auditoría. Esto ya lo hemos conversado en algún momento. La auditoría es la excusa para reventar algo. Ya sucedió con las obras en los barrios a través de la integración socio-urbana, ya sucedió con los comedores, ya sucedió con las prestaciones por discapacidad, sucedió con los medicamentos oncológicos. Te dicen, no, estamos auditando, mientras le pasan la motosierra fuerte y vos decís, che, pero ¿querías auditar o reventarlo por los aires? Como Israel está auditando el Líbano. Claro. Bueno, otro de los puntos, la caída de los salarios. La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada, con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento. Claro, sin gente las universidades no funcionan, por más que esta vez tengan para pagar la luz. Y por último destaco también el deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes. De esto hablábamos ayer también, ¿no? No es solo el tema de docentes, no docentes y trabajadores universitarios, sino los estudiantes.
El acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta particularmente a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para los hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana. Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso a la educación, con instituciones desfinanciadas, la excelencia en la formación está en riesgo. Cada vez más deben trabajar al mismo tiempo que cursan su carrera. Cada vez más la deserción obligada por la situación económica cancela el sueño de miles de ser profesionales. Las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, desmantelando uno a uno los pilares que lo sostienen. Interesante el documento, por eso lo quería destacar, me parece muy contundente y poniendo el foco también en esto, ¿no? En la situación social, económica, en el empobrecimiento generalizado, a la par del ajuste en las universidades. Vamos a escuchar ahora testimonios en la calle, algunos contenidos que hemos recolectado en las redes, el que siempre recomendamos, el de la agencia Shock. A ver. Estoy a favor de la universidad pública, siempre. Universidad de los trabajadores. El que no le gusta, se jode. Estamos marchando para que no veten la ley de financiamiento de la universidad y aparte para defender a la escuela pública. Que no es un gasto la universidad pública no es un gasto. Y al gobierno le diría que se empiece a preocupar por lo que realmente importa, porque la mitad del país es pobre. Hoy en día mi vida es estudiar, es la universidad pública. Yo no podría estar estudiando si no fuese porque tengo la universidad pública. La educación pública es oportunidad para cualquier estrato social. Es escalar cuando uno viene de trabajo. No puede ser que los docentes estén cobrando lo mismo que de diciembre, es una vergüenza. Son los mismos que hablaban de que ahora las escuelas, bueno, ahora están cerrando las universidades. Que Argentina, que siempre fue un ejemplo de educación pública ante el mundo, esté discutiendo si arancelar o no. Es increíble. Nos tendría que apoyar a nosotros, que somos el futuro. Para mí la educación pública es el aprendizaje. Si no se educa el pueblo, lamentablemente es ignorante. Así como fue la primera, que fuimos millones, esta vez también. Y próximamente igual. Yo soy del interior, te imaginarás que si no es pública la educación allá, si no son universidades privadas a distancia, no se llega. ¿Cómo no va a haber educación pública? Lo generó Evita y Perón. Este pueblo tiene historia. Cada vez que hay una gran movilización tampoco se atreven con nosotros, no van a poder. Cada vez vamos a salir más. Esta no la van a bajar, no la van a sacar, están tirando, pero están perdiendo, ya van a perder, ya van a caer. Bueno, ahí Shock y también Gelatina, le mandamos un saludo a los amigos de Gelatina, salió a juntar testimonios como estos, a ver. La educación cambia vidas. Creo que es uno de los derechos que los argentinos no estamos dispuestos a alegar. Los estudiantes no tienen para pagar el boleto para ir a la universidad, los profesores tampoco. Nos está cegando, nos está ahogando. Soy investigadora y docente de la universidad pública. No me está alcanzando la plata para poder cubrir los gastos necesarios de mi casa. Yo soy estudiante de medicina, que en medicina hay más o menos 70% de docentes que son ad honorem, no cobran. Soy profesor titular de cirugía de la Universidad de Buenos Aires. En el caso de los hospitales universitarios, es la fábrica de médicos que después nos tienen que atender a todos en todo el país. Cuando nosotros no tenemos presupuesto no podemos enseñar bien, más allá de que los salarios hoy de los docentes y no docentes son salarios de hambre, ¿no? Los docentes y los no docentes, la mayoría siguen bajo la línea de pobreza. Un profesor adjunto concursado gana 135.000 pesos. Es un absurdo. ¿Cómo atentar contra el corazón de lo que ha sido siempre este país? La vía ascensional. La persona que era un trabajador pobre, que no tenía ni estudios secundarios, pero que podía mandar a sus hijos a la universidad. Soy de la generación de los primeros estudiantes de hijos de obreros. Cada vez hay menos compañeros, menos estudiantes que dicen que ya no llegan con el boleto. No solamente estoy por mí, sino que estoy también por mis hijas y por el futuro de todos. Creemos que la universidad pública y la salud pública nos hace mejor, nos hace más grandes y hace que seamos una sociedad mejor. Bien, ahí estaban los testimonios que recolectaron los amigos de Gelatina. Y tiene que ver también la multitudinaria participación social en este reclamo de algo que está bastante extendido y que es el rechazo al ajuste en las universidades. En general, extendido territorialmente, políticamente, generacionalmente.
6 de cada 10 encuestados rechazan el ajuste a las universidades. Todas las encuestas reflejan esto que vimos en las calles. Distintas consultoras de todo tipo vienen mostrando que una mayoría contundente apoya la ley de financiamiento educativo y que desaprueba el veto presidencial. Por lo tanto, ante la especulación de ¿pagará algún costo el veto presidencial? Posiblemente. ¿Cómo, cuándo, de qué forma, cómo se verifica? Es más difícil saberlo. Pero yo creo que esto tiene costo. Tiene costo político que ha decidido asumir el gobierno. Es distinto cuando, qué sé yo, tu rival o el rival de tu batalla cultural permanente son las organizaciones sociales, los piqueteros, los sindicatos, el peronismo, ¿no? Esas cosas que los cucos, ¿no? Que para algún sector de la sociedad todavía representan. Ahora, el tema universidad, ¿viste? Es como, che, me parece que ahí no estaría la casta. Digo, no veo el rédito político de enfrentarse tan fuertemente al sector. Y la muestra de eso, Mati, es Córdoba. Sí, o sea, claro, donde ganó Milei por el 70% y sin embargo todos los pibes y las pibas, que seguramente la mayoría de haber votado Milei, estaban en las calles. Sí, es un freno. Córdoba y Milei ganó en todas las provincias salvo 4. Ayer había movilizaciones en todas las provincias, ¿no? Bueno, según el último estudio de Opina Argentina, 6 de cada 10 encuestados dijo estar en contra de la política educativa universitaria del gobierno, un crecimiento de 14 puntos desde la última medición en abril pasado, cuando se produjo la primera marcha federal. Es decir, hay más rechazo ahora que en abril incluso. También hay una abrumadora mayoría, según la consultora Analogías, de argentinos a favor de la ley de financiamiento universitario y bueno, un 60% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con la ley, solo un 14% apoya el veto presidencial, ¿no? En distintas encuestas de distinto tipo demuestran esto. Otra cosa que se vio ayer es la vocación de movilizar. Parece haber consenso en que movilizar sirve y es necesario, además de que es un derecho constitucional. Al margen, ¿no? De que, claro, detalle. De que es un detalle, ¿no? No es ilegal movilizar, pero también hay un consenso. Muestra la consultora Alaska que creció casi 20 puntos este año la cantidad de encuestados que considera legítimo salir a la calle si se vulneran derechos. Casi el 80% defiende el derecho a la protesta. Son especialmente votantes de Unión por la Patria, pero también la gran mayoría de los votantes de La Libertad Avanza y la mitad de Juntos por el Cambio. Solo un 18% dice que no es justo que la gente salga a protestar y un 3% no sabe. El acuerdo también es amplio entre los distintos segmentos etarios y quienes tienen nivel universitario justamente se manifiestan ampliamente a favor del derecho a la protesta. Por supuesto que no todas las protestas, y esto lo veníamos advirtiendo, tienen este nivel de convocatoria. Acá hablamos y charlamos de lo que por lo menos habíamos sentido algunos cuando fuimos a la última de los jubilados, ¿no? Había poquita gente, había señal en el celular. Ayer verdaderamente fue multitudinaria. Bueno, ahora pasemos al agitador y su veto, finalmente. Después de todo esto, llegó el veto. El gobierno publicó el veto a la ley de financiamiento universitario bajo el argumento de que quieren dañar al gobierno políticamente, dañarle el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Y al igual que ocurrió hace semanas con la reforma previsional, ahora Milei necesita 1/3 más 1 de los votos en diputados para blindar el veto presidencial. Aquella vez lo logró gracias a la ayuda de los legisladores de bloques aliados, casi básicamente todo el PRO y un puñado de la UCR, que se fueron a comer un asadito a Olivos, ¿no? Los héroes de la Cámara de Diputados que ratificaron el ajuste de Milei en las jubilaciones. Bueno, en este caso la universidad es un tema más central, al menos en la agenda histórica de los radicales, por ejemplo. Sí. Es como una de las banderas históricas del radicalismo, más allá de si alguna vez tuvieron o no alguna contradicción en ese punto, pero es formativo, digamos. Sí, bueno. Franja morada todavía existe y existe en las universidades. Fuera de las universidades no está en ningún lado, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y viene de la revolución universitaria. Desde antes del peronismo, incluso. Claro, sí. Bueno, no solo porque entienden que ahí está parte de su electorado, sino porque la mayoría de los hoy dirigentes radicales dieron incluso sus primeros pasos en Franja Morada, en la agrupación hoy casi estrictamente universitaria del radicalismo. Por lo tanto hay que ver, ¿no? ¿Qué sucede con los radicales? Es posible que a Milei le cueste encontrar en ese bloque nuevos héroes dispuestos a acompañarlo. La duda es qué pasará con el PRO, ¿no? Sí. Si acompaña en bloque, como acompañó el ajuste en las jubilaciones, o si acá hay matices, ¿no? Ayer había
algunos dirigentes del PRO. Bueno, Larreta. Del larretismo. Sigue siendo todavía... Sí, el propio Larreta, pero no es legislador, pero sí había legisladores que responden a Larreta. Sí, pero especialmente me interesa ver qué pasa con los que responden a Macri. Claro. ¿No? Que me parece que ahí está la clave, está la llave, ver si Macri en esta acompaña o no y qué sucede con los diputados que se ordenan en base a lo que Macri diga, ¿no? Que no son pocos, por cierto, en el bloque del PRO. Digo, sigue siendo el jefe del PRO, ¿no? Está claro. Bueno, por otro lado, la respuesta del gobierno fue realmente llamativa. Sí. Acusó a referentes políticos de la oposición de conformar un nuevo frente de izquierda populista. Dice, el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes, y los menciona, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente. En realidad lo que revela que todos esos estén juntos en un reclamo es la transversalidad del reclamo. Claro. Bueno. No es porque vayan a confluir en un frente común. No le pidas tanto. Pero es bastante obvio, ¿no? Que Carrió y Cristina no van a ir juntos en una lista el año que viene, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que los une? Bueno, el defensa de la universidad pública en este caso, ¿no? Según el comunicado, la participación en la marcha de estos dirigentes se trata de una convergencia que deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente populista de izquierda en defensa de los privilegios de la dirigencia política. Definitivamente, y acá ya no hay una cuestión de diferencias ideológicas y políticas, es definitivamente incorrecto. Es una mala lectura de lo que pasó ayer. Una mala lectura política, digo, en términos objetivos. No puede haber ahí una confluencia, una consolidación de un nuevo frente en sectores que ni por casualidad se ponen de acuerdo, primero, internamente. Imagínate, hay internas en el PRO, internas en el radicalismo, internas en el peronismo, mirá si van a confluir todos juntos en un mismo frente político, ¿no? Bueno, en fin. Dice también que Milei en particular, ayer estaba como loquito, realmente sacado en redes, con un ataque. Y los libertarios tampoco encontraron muy bien la línea. Yo los venía siguiendo durante el día. Estaba como difusa la línea. Qué trabajo insalubre. No sabían si criticar a los que movilizaron. Entonces te ponían fotos de los muchachos, de los camioneros, de la UOCRA, que estaban diciendo, ahí llegan los estudiantes de medicina. Como claro, diciendo, qué ganas de estudiar que tiene esta gente. Estaba un poco esa línea de boludear a los que movilizaron. Y la otra línea, que fue tendencia en Twitter. Ahora tendencia, segunda tendencia. Sí, y que reivindicaban el Gordo Dani y compañía haberlo ubicado entre las tendencias mundiales. Sí, me llamó la atención esa tendencia muchísimo. Es que la marcha era de Cristina. Hashtag la marcha de Cristina o la marcha de CFK, etcétera, etcétera. Algo que no hace más que favorecer a Cristina. Es espectacular. Sí, claro, digamos, como... Imagínate si Cristina tuviera la posibilidad de convocar toda esa gente. De convocar no solo toda esa gente en cuanto a la cantidad, sino a la transversalidad. Pero por favor, Cristina, sería un golazo para ella. Yo creo que Cristina, cuando vio que eso era tendencia en Twitter, dijo, fantástico. Por ahí se hizo segunda tendencia porque lo dijo, che, démosle aire a esto. Vamos a darle manija. Porque no sirve. Bueno, pero Milei estaba verdaderamente como loco. Mirá, tweet de Milei. Si para enfrentar a uno solo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble, en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre, eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía. Esa salía mucho también. Es una causa noble que la ensucian con dirigentes oscuros. Si es una causa noble, no desfinancie la universidad pública. Si es tan noble la causa, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el reclamo? Fondos para una universidad pública gratuita y de calidad. Bueno, si la causa es noble, ¿para qué vetaste el presupuesto universitario? Bueno, por otro lado también está muy en modo de, con todo respeto, señora en Facebook publicando cosas de coherencia, por favor, indignado, ¿no? Sí. Y ayer publicó uno, la universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten. Pero la puta. Juego de palabras, sí. Las plaquitas de cosas. Bueno, en esa está. Sí. Ya la tipografía la veo y me deprimo ya directamente. Bueno, ¿qué otra respuesta tuvo el gobierno? Patricia Bullrich. Bien. A ver si los profesores y los estudiantes universitarios se ponen a pensar y nos dicen a qué sector le van a sacar el presupuesto para aumentar el de ellos. Ya te lo dijeron. Es una ecuación fácil. No populista ni corporativa. O prefieren más inflación para 46 millones a cambio del presupuesto propio. Escuchamos propuestas. No vale no traer la solución.
un montón de propuestas y soluciones. Miles las han planteado. Pasa que no les gustan. Claro, bueno. Acá dijimos, por ejemplo, que los jueces federales paguen ganancias. Bienes personales lo bajaron. Sí, bajaron bienes personales. No sé, la de un porcentaje del blanqueo que no le están cobrando nada. Las exenciones a Galperín. Por ejemplo. Capaz que un par de universidades te mantiene. No sé, digo. Unas cuantas. Gente con guita hay. La respuesta es cuando vos decís, bueno, acá yo te traigo esta propuesta, siempre sacarle para sacarle a alguien para darle a otros. Los que dan trabajo. ¿Querés sacarle a los que les dan trabajo? Claro. Así la gente después ya no tiene trabajo. Bueno, esa era un poco la línea, ¿no? Bueno, y acá, y la línea de los tuiteros funcionarios del gobierno, no solo tuiteros, sino funcionarios del gobierno, que es hashtag la marcha de CFK. Me encanta. Verdaderamente un favorazo a Cristina. Bueno, ahí estaba el Gordo Dan y todo lo demás haciendo... Hay como una interpretación, deben creer ellos, que asociar la marcha de Cristina desprestigia la marcha. Y la verdad es que cualquiera que haya movilizado ayer y que haya visto un par de imágenes, verá que no solo no era la marcha de Cristina, sino que no era la marcha de medio como de nadie tampoco. La verdad que ayer no había nadie que vos digas, che, esto lo capitaliza tal. La verdad es que no parecía haber. Hay una interpretación de ese tipo. Bueno, pasemos ahora sí, otro capítulo, a la oposición en la marcha, que estuvo, sí, por supuesto, presente, en lugar de la oposición en la marcha universitaria de todo tipo, todos. Arranquemos por Cristina, ya que la hicieron tendencia en Twitter. Ay, pasé por ahí. Que no marchó, pero bueno, está el Patria ahí a media cuadra del Congreso. Estaba al toque, ahí cerca del epicentro de la manifestación. Y esto decía Cristina en un móvil de C5N. La plaza del Congreso. Mira, no. Acá tenemos... No, te quería mostrar que tenemos acá una posta con médicos por cualquier cosa. Acá. Vení, pasala, vení. ¿Pasa él? Déjalo pasar. Bueno, ahí estaba, entonces, el móvil tratando de entrar al Instituto Patria. Pegó notón C5N. Bueno, y lo que pusieron es... A ver, ¿qué dice? Psicólogas, tenemos médicos, enfermeros que están de posta por cualquier cosa, que es la posta sanitaria que siempre está acá en el Patria. Sí, siempre. Gracias. Bueno, una especie de... Ya el otro día les mandé uno con la UNCI. ¿Qué significa un día como hoy con la gente afuera? Y para toda la gente que como yo es hija y tributaria de la Universidad Pública Nacional y Gratuita. Mi viejo era trabajador, después fue comerciante, pero era muy laburante, mi mamá también. Y tuvo una hija abogada, otra médica. Bueno, esa es la universidad, el ascenso social ascendente, ¿no? Que nos permitió ser una Argentina diferente, otrora. Pero que vamos a volver a reconquistar. Gracias. Y deja un mensaje medio de esperanza para el final. Bueno, y una posta sanitaria por si había represión. Finalmente no hubo. No. Era también, yo llegué muy temprano y ya se veía el operativo de seguridad muy distinto. Sí. Mucho menos fuerzas policiales, no había gendarmería, había un cordón que rodeaba el Congreso, un cordón de vallas y muchísimo menos policía. Ya el operativo policial estaba preparado para que no haya represión. Vos te das cuenta cuando llegás, epa, acá la van a pudrir. ¿Quién? ¿Los manifestantes? No, la policía. Vos ves un desmedido despliegue de policía y están preparándose para pudrirla y en algún momento reprimir la hora de la represión de Bullrich. Ayer claramente ya de entrada no había intención de que eso suceda. En la zona de la marcha, digamos, de la plaza y todos los alrededores, no vi infantería, por ejemplo. No, nada. De hecho estaban los de la policía de la ciudad con el chalequito celeste. Era muy gracioso porque había gente que más lejos, tipo 9 de julio, que vos te das cuenta que no son de acá o que no sabían muy bien cómo llegar y le preguntaban a la policía cómo llegar a la marcha del Congreso y la policía, me la tenés que agarrar así, acá, Avenida de Mayo. Ya directamente guía turístico. Era la guía T los policías de ayer. Bueno, en la Avenida Entre Ríos, ahí totalmente tomada por las columnas de partidos políticos, de agrupaciones universitarias y sindicatos, y a la altura de la calle México, la columna del gobierno bonaerense, con dirigentes como Axel Kicillof, pero en realidad del gabinete de Axel Kicillof, como Andrés Larroque, Walter Correa, entre otros, y bueno, también intendentes, Ferraresi, Seco, etc. Las columnas sindicales que participaron de la marcha universitaria en el Congreso también se hicieron notar ahí sobre Entre Ríos y Cochabamba. Estaban los camioneros con Pablo Moyano copando la parada. La CGT esta vez apoyó la movilización en defensa de la educación y la universidad pública, según dijeron, y aportó sus columnas, que estaban algunas, yo diría la UOCRA en particular, muy visibles. Había una pila de la UOCRA, yo vi bastante de la UOM también, había de varios sindicatos,
Bueno, había el de Gerardo Martínez, con todos los muchachos ahí. Canciones, era muy gracioso porque canciones específicas para Gerardo. Bien. Sí, está perfecto. Se armó su repertorio. Sí, tiene un repertorio de canciones para Gerardo. Bueno, por ahí me sirven. Sí, es verdad. Me hizo acordar, esta se la voy a cantar a Gera mañana y ahora me la olvidé. Después me la voy a acordar. Pero era muy linda, era una canción como... Gerardo condució. Canción de cancha de fútbol, que en vez de cantarle a un equipo, le cantan al líder sindical, a Gerardo. Sí. Bueno, después era muy curioso también, muy representativo. Vos tenías de repente la UOCRA y hacías medio giro con la cabeza y estaba el MST, la Izquierda Socialista, el Nuevo Más. Mirabas un poquito más para allá, estaba la UOM, por allá entraba Los Irrompibles. Franja Morada, decís, ok, evidentemente ¿Qué pasó acá? Hoy no falta nadie, ¿no? Estaban efectivamente todos, columnas de la UTEP, etcétera, de todo, realmente ayer había de todo. Mirá, sino que hasta reapareció el mismísimo ex candidato presidencial Sergio Massa. ¡Vivo! Que marchó en una columna del Frente Renovador. Tomando mate. Sí. Y cantando a volver. Vamos a volver, Sí. Massa no había estado en la primera marcha universitaria. Sí, que estuvo. Sí, estaba. El tema es que había ido con los hijos. Cierto. Y cada no vez habló. que le ponían el micrófono decía yo, hoy no voy a hablar. Ellos son los protagonistas. Bueno, iba también ahí tomando mate y cantando a volver. Sí, es distinto la aparición de Massa con banderas que dicen Sergio Massa, en este caso, digamos, en otro plan que en abril. Totalmente. De hecho, publicó un video y dice: es un orgullo ver a miles de jóvenes defender la universidad pública. Queremos un país donde el hijo de un obrero, con esta música, y una ama de casa. Estamos marchando porque nos parece importante defender la universidad pública. Yo no podría dedicarme a la ciencia de no ser porque la universidad es pública y gratuita. Bien, con testimonios, clipeo. Por eso marchamos. Massa dando besos. Sí, Massa los besos. Un gobierno que no financia la educación universitaria y la tecnología y el conocimiento está dejando a las claras que no le interesa el desarrollo del país. Y tenemos universidades, no solo la UBA, sino todas las universidades nacionales que son de prestigio. Bueno, ahí estaba. Y también, hablando de besos y abrazos, el abrazo de Massa y Guillermo Moreno. Mirá. Circuló mucho ayer también. Los dirigentes peronistas ahí se saludaron. Y Moreno se pone, traigan al gorila de Milei, ¿no? Se escuchó mucho ayer también esa, El abrazo Massa-Moreno. Un poco. Un poco se va corriendo. Es un temazo. ¿no? Es un temazo. De los mejores temas. La bandera de Evita y Perón. Un hit realmente. Sí. Bueno, fíjate, si no también. Massa campaña que, ¿sabés que lo marca el mate? Porque la incomodidad que tenía para tomar ese mate, igual sosteniendo el mate como de lugar, marca las claras que empieza campaña. Estaba re lindo para tomar birra ayer en la plaza. Estaba un bolsito ahí. Y sí. Buen precio, ¿Cuánto te la cobraron? No, a mí la primera me fajaron. Después conseguí buen precio. ¿Cuánto? Me cobraron 4 lucas. 3 la pagué yo. Pero bueno, 3 lucas, una lata de birra fría. Había en medio de una plaza, está perfecto. Unos convitos para comer y tomar algo que estaban bastante muy bien. Muy organizado. Chicos, reapareció Larreta también. Bueno. Ay. No de la mejor manera para el pobre, pero que vuelva a la jefatura de gobierno de la ciudad, loco. Yo lo perdono. Ese es tu lugar. Ese es tu lugar, Horacio. Lo único que importa es la gran marcha pacífica en defensa de la universidad y la educación pública. Ninguna agresión va a cambiar mis convicciones. Volveré a marchar 1 y 1000 veces, dijo, y publicó también un contenido en sus redes. ¿Usted cree que el presidente tiene margen para darse vuelta atrás con el veto? Ojalá que lo haga. Ojalá. Bueno, bien, ahora hay algunos insultos. Hay algunos insultos. Sí. Bueno, sí, hay algunos insultos. Bueno. ¿Qué haces acá? Le tiraron. No, agresiones no, la verdad que. No, que están. A ver, Horacio Rodríguez Larreta es. No sé qué le tiraron, pero mal, ¿no? Sí, un líquido, al pedo. Sí, totalmente al pedo. Ya está el tipo ahí, ya está. Bueno, estaba ahí Larreta entonces. Álvaro González decía, ¿no? ¿Qué pasa con el PRO? Álvaro González es diputado nacional del PRO, se movilizó ayer como uno más, pero integra, gracias al aval del propio Mauricio Macri, por ejemplo, un asiento clave en el Consejo de la Magistratura. Para que se den una idea, digo, línea Macri fuerte, y estaba ayer en la marcha, ¿no? Mira. Tan transversal era la convocatoria que estaba Martín Tetaz en el móvil de C5N y también a lo Larreta, pero con más cintura, respondió con humor a las puteadas que recibía mientras hablaba.
¿Pensás de que haya mucha gente de todo el arco político, inclusive algunos que no simpatizan con un partido? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves gente del PRO, del peronismo? Bueno, justamente eso, justamente lo que me pasa por la cabeza es que esta marcha congrega gente de distintos espacios políticos. Fíjate que hay muchos que están pasando alrededor y de hecho me están puteando, por ejemplo, ¿no? Porque es interesante. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Está muy bien, está muy bien. Todos juntos por la misma. No, pero está muy bien, está muy bien. Está bien. Pero todos, a pesar de que podemos tener una diferencia o estar en distintos espacios políticos, todos defendemos la universidad pública y esa es una bandera que nos unifica, por más diferencias que tengamos. Entonces me parece que eso está bueno. A ver, es un testimonio que ratifica, no sé, el delirio de pensar que ahí hay un frente común, ¿no? Todo esto que venía pasando. Fue muy interesante también el momento del aplausómetro. Antes de comenzar los discursos, desde el escenario se mencionaban las adhesiones al acta. Esa parte no llegó. Arrancó por la CGT. Floji. Entre tibios aplausos y silbidos, una cosa ahí. Siguieron la CTA, que sacaron más aplausos. Bien. La ovación se la lleva los organismos de derechos humanos. Bien. Abuelas y madres de Plaza de Mayo. Silbido, no digo generalizado porque había mucha gente, pero lo más silbado fue la UCR. El radicalismo fue lo más silbado, mientras desde el escenario iban mencionando quiénes estaban. La izquierda, bien, aplauso, bomba, pim, 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 nada, un poquito de qué sé yo, pero como que nada, un poquito pasó al pasar. Pero era interesante también ahí el aplausómetro de los espacios políticos, fue muy bueno. Bueno, también hubo un gran reencuentro en la pantalla televisiva, un superclásico, un duelo histórico. Yo no sabía que necesitaba ver esto hasta que lo vi. Ofelia Fernández en un móvil del programa de Eduardo Feynman. ¡Ay! En La Nación Más, donde todo comenzó. Claro. Vale la pena repasar un fragmento, escuchen. ¿Cómo te va tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Pregunta, ¿salieron a la calle para decirle andate Milei? No, por supuesto que no. Es una marcha en defensa de la educación pública, la universidad más precisamente, a lo largo y ancho de todo el país. Es eso. ¿Es convincente para vos la respuesta? Sí, por supuesto. Quiero que me des los motivos por los cuales ocurrió de hecho, la marcha. Pienso. Sí, no, es básicamente... yo creo que en mi caso es claro que no estoy por una cuestión solamente ideológica o partidaria, si bien a mí no es sorpresa, el gobierno de Javier Milei no me gusta, pero bien sabés que es lo que hice siempre. Digo, no es mi primera marcha en defensa de la educación pública, nos conocimos en ese contexto, lo hice en el gobierno de Cristina, lo hice cuando fui presidenta de mi centro de estudiantes en el gobierno de Macri, lo hice como legisladora después, hemos hablado ya de otra manera, presentando proyectos, y hoy nuevamente es el ejercicio de la defensa de la educación pública, pero particularmente de las universidades, que si bien seguramente pueden mejorar, son de lo mejor que tiene la educación pública argentina, son motivo de orgullo nacional, pero también regional, y creo que es importante estar acá por ninguna locura, ¿no? Es defendiendo una ley que básicamente dice que se tiene que actualizar gastos de mantenimiento y salarios docentes acorde a la inflación. A mí me suena bastante razonable. Sí. No sé por qué algo... Bueno, la nota dura unos 6 minutos y pico, está completa y recomiendo que la vean después en la cuenta de Instagram de OFE. Eduardo Feynman estaba de acuerdo en todo. Se los puedo garantizar. Uno ve la conversación, ve los gestos que va haciendo Feynman. Le va tirando como las preguntas, como diciendo, dale, metele. Porque en este caso, incluso en un momento Ofelia le dice, vos sos abogado de la UBA. Sí. ¿No? Y ahí había como una complicidad. ¿Se tiraban centros mutuamente? No, Eduardo está completamente a favor de todo lo que iba diciendo Ofelia, no tengo ninguna duda. Más allá de un momento, una chicana, pero muy mínima, de que la Ofe tenía una gorra de los New York Yankees. Eso no es muy nacional y popular. Sí, pero claro. Pero boludeces. Pero aparte es por gran reencuentro. El público lo pide, una chicana de Eduardo a Ofelia, digamos, es como que es su gracia. Pero fíjate, la gorra. Sí. El resto, el contenido, lo que se hablaba. Gracia. Sí, estaban totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo. Bueno, eso fue entonces hasta ahí un resumen de lo que fue una marcha que va a seguir dando que hablar. Yo siempre digo, no es fácil ni necesario sacar conclusiones tan rápido de eventos tan grandes. Así que yo creo que esto va a seguir dando contenido material, y porque además la semana que viene se trata en el Congreso si avanza o no el veto de Milei al presupuesto universitario. Cambiamos de tema, atención con esto. Crece la desigualdad con Milei. La desigualdad aumentó en el segundo trimestre del año y el ingreso promedio no llega a cubrir la canasta básica.
Luego de alcanzar en el primer trimestre del año un nivel récord en los últimos 8 años, la desigualdad volvió a aumentar en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque moderó el pico que alcanzó entre enero y marzo. Posiblemente haya algunos libertarios diciendo, ya no aumenta tanto la desigualdad como en enero. ¿Ok? Bueno. Está bien, bueno. Está desacelerándose. Sí. El ingreso promedio per cápita fue de 290.000 pesos y la mediana 205.000 pesos. Y tal vez el dato más relevante es que el 62% de la población tuvo ingresos con un promedio de 458.000 pesos. Ese promedio no alcanzaba durante el periodo abril-junio para cubrir la canasta básica total que mide la línea de la pobreza. Eso explica el aumento de la pobreza por arriba del 50% a 53 puntos en el primer semestre del año. Por otro lado, el decil más rico ganó 14 veces más que el más pobre, mientras que el famoso coeficiente de Gini marcó un empeoramiento respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de distribución del ingreso oficiales que publicó este miércoles el INDEC. Pasemos ahora a la ciudad de Buenos Aires en particular. 1 millón de pobres en la ciudad de Buenos Aires, 1 millón de pobres en la capital del país. El Instituto de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires reveló que 990.000 personas se encuentran en situación de pobreza en territorio porteño, de las cuales 417.000 están en condición de indigencia. Durísimos estos datos. El dato corresponde al informe sobre las condiciones de vida en la ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2024. Implica 159.000 nuevos pobres frente al mismo periodo del año pasado, aunque significa una merma respecto al indicador del primer trimestre de este año, permitiendo que 54.000 personas dejen ahí, al límite, esa condición. Adiós a la clase media porteña. En la ciudad ya son mayoría los habitantes pobres y vulnerables. Nota de Ismael Bermúdez en Clarín. En menos de 10 años la clase media se redujo de un pico del 54,6% al 38,5% de la población. Dice ahí el titular del Instituto de Estadística y Censos porteños, José Donati: el viejo paradigma que decía que la ciudad de Buenos Aires era un territorio de sectores medios ya no es lo que era o parece haber llegado a su fin. En el primer semestre de este año la clase media, un 38,5% de los porteños, cae 16 puntos respecto del mejor trimestre de la serie, que fue en el segundo semestre de 2017, cuando alcanzaba el 54,6%. Y agrega también el titular del Instituto de Estadística que hoy, si se suman los porcentajes de los pobres y de los sectores medios vulnerables o frágiles, se llega al 56% de los porteños, 1.730.000 personas, más que la suma de los que estarían incluidos en la clase media, que son 1.200.000 personas. Esto viene profundizándose en el último tiempo, especialmente en el primer semestre de este año. El adiós a la clase media porteña. Ya son entonces mayoría en la ciudad de Buenos Aires los habitantes pobres y vulnerables que los de clase media. Por supuesto, muchísimos más que los ricos en la ciudad, ¿no? Bien, seguimos, avanzamos. Atención con esto. Venimos hablando del Garrahan desde hace rato, que había hecho informes, venimos contando esa lucha que están llevando adelante los trabajadores del hospital, que depende directamente de Nación. La primera, tenemos nuevo ministro de Salud, juró esta semana, ¿no? Juró el, ¿qué estamos? ¿Jueves? El martes. Sí. La primera medida del ministro de Salud fue pedirle la renuncia a la cúpula del hospital Garrahan por un bono de 500.000 pesos a los médicos. El nuevo ministro de Salud le pidió la renuncia a los 5 integrantes del Consejo de Administración por aprobar un bono de 500.000 pesos para los trabajadores del hospital, y ante la amenaza de paro de los trabajadores, algunos medios hoy como Clarín informan que, vamos a ver, el gobierno dijo que finalmente abonó la suma. Bueno, desde el Ministerio explicaron que la decisión de otorgar un bono no se corresponde con la pauta salarial que marcó el Estado Nacional y que el Consejo definió esta medida sin consultar y sin evaluación previa. El personal de salud del hospital realizó una asamblea y decidió impulsar una medida de fuerza para hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, están en esta medida de fuerza, si el pago finalmente no se hace efectivo. También en paralelo y mientras tanto, hay por estas horas un acampe de estatales de la Asociación de Trabajadores del Estado, que anunció un acampe desde las 12 del mediodía en el Ministerio de Capital Humano, que conduce la ministra de Contención Emocional del presidente, Sandra Petovelo, como primera medida de la profundización del plan de lucha del gremio ante la tercera ola de despidos que se está viendo por estas horas en el Estado.
El portal Mundo Gremial informa que en los últimos días el sindicato estatal alertó por el despido de 186 trabajadores en Capital Humano, 75 en Cultura, 110 en la Secretaría de Niñez, en el SENAF, y 40 en la Secretaría de Trabajo. Todo depende de Petovelo. Y por último, es noticia también en el día de hoy, especialmente acá en el área metropolitana de Buenos Aires, el gran apagón. No sé si alguien se quedó sin luz, ¿a vos te tocó? Por eso vine temprano. Bien, algunos se han quedado sin luz. Desde apenas pasadas las 7 de la mañana hay un apagón que afecta a parte de los usuarios de EDESUR, de parte de la ciudad de Buenos Aires y del sur del conurbano bonaerense. Los cortes afectan, o estuvieron afectando, el servicio de las líneas A y B de subtes y el premetro. Según las primeras informaciones del sector, el problema se habría generado en el sistema de generación de energía en la central termoeléctrica costanera y no en las redes de EDESUR. Según la compañía Camesa, que administra el mercado mayorista eléctrico, la caída provocada por el apagón es de más de 400.000 megawatts, alrededor de un 24% de la demanda eléctrica. Bueno, atención, porque no llegamos ni al verano, más allá de cuáles sean las razones, y ya se empiezan a detectar apagones y cortes de luz. Y todavía falta, ¿no? En un proceso también de aumento en las tarifas, de lo que venimos contando, ¿no? La profundización del ajuste. Te aumentan la tarifa y encima te dicen, che, mira, es muy probable que haya cortes en enero, cortes programados por falta de generación, no por problemas en la distribución. Atención a la bronca que pueda ir generando eso. Bien, hasta ahí la Argentina. ¿Qué novedades tenemos en el mundo, Ori? Le damos seguimiento a lo que sucede en Medio Oriente. La invasión del ejército israelí continúa este jueves en el sur del Líbano, donde ordenaron hoy mismo a los civiles la evacuación de 25 localidades. O sea que se está utilizando la misma metodología que ya se ha utilizado y se sigue utilizando en la franja de Gaza. Por su parte, Hezbollah, que es la milicia chiita libanesa que cuenta con el respaldo de Irán, bueno, sigue lanzando cohetes hacia Israel. Yo les propongo un balance humano, ¿no? De lo que está sucediendo allí. Casi 2.000 personas murieron en el Líbano desde octubre de 2023. Octubre, fecha, por supuesto, de los atentados de Hamas en suelo israelí. Entre ellas, más de 1.000 murieron desde las explosiones de los Vipers de Hezbollah los pasados 17 y 18 de septiembre. Un ataque, un operativo atribuido, aunque no lo haya reivindicado, pero no cabe la menor duda, atribuido a Israel. Y desde también el inicio de los bombardeos aéreos masivos, esto empezó el 23 de septiembre, contra principalmente el sur y el este del país libanés, así como contra los suburbios del sur de Beirut. A ver, hablemos de los desplazados y las desplazadas dentro del país. Como resultado justamente de esa ofensiva israelí, ya suman más de 1,2 millones de personas, según cifras divulgadas por la Cruz Roja. 1,2 millones, esto representa más o menos, para que se hagan una idea, una quinta parte de la población de unas 6 millones de personas. Hay una quinta parte de la población de todo el país que se vio obligada a dejar su hogar y a buscar refugio en alguna otra parte del Líbano. Más de 100.000 personas también cruzaron la frontera y huyeron hacia Siria. No es que podamos decir que está muy bien la situación en Siria, pero es tan acuciante la situación en el Líbano que algunos sirios, por ejemplo, decidieron volver a su país y otros libaneses seguirles el paso. El Líbano, para que también se entienda en qué contexto está sucediendo, el Líbano es un país absolutamente sumido desde hace ya varios años en una muy profunda crisis socioeconómica. O sea, estamos hablando de un país ya golpeado, que está ahora además siendo objeto de bombardeos y ataques terrestres. Mientras tanto, Israel decidió declarar persona non grata al secretario general de las Naciones Unidas, pobre Antonio Anthony. Guterres. Antonio, no lo dejan en paz. No, por Antonio. sí. Por lo que queda prohibida la entrada a su territorio. Mira vos.
¿De él solo? ¿O de todas las naciones? ¿O cualquier representante de las naciones? Él personalmente igual no es la primera vez que toma ese tipo de medidas contra, por ejemplo, funcionarios integrantes de las Naciones Unidas. Pero en este caso, el secretario general mismo de la ONU. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, quien anunció esa decisión en un mensaje de Twitter, argumentó que Guterres no ha condenado de forma inequívoca el ataque de Irán sobre Israel. Cualquiera que no pueda condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán sobre Israel, como casi todos los países del mundo han hecho, no merece poner un pie en suelo israelí, dijo el ministro. Es interesante porque están encabezando una masacre, sino un genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? También lo acusó el secretario general de no haber denunciado justamente la masacre y las atrocidades de los atentados perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Esto es mentira, es una fake news absoluta. Ajá. Sobran pruebas de las declaraciones de Antonio Guterres en los medios, declaraciones públicas, sí, condenando, por supuesto, lo que fueron los atentados de octubre pasado. O sea, alcanza con googlear Antonio Gutiérrez. Alcanza con googlear. Y está, claro. Sí. Impresionante. Bien. Que estamos a 5 días de que se cumpla un año. Un año, exactamente, ya un año, Gaby. ¿no? Sí. Tremendo. Bien, amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Y vamos a ver cómo está el tiempo en la